Seguimos adelante con la mañana y hoy es miércoles y tenemos, como siempre, el gusto de recibir a un querido amigo, como es el doctor Alberto Schiavarelli. Un gusto saludarte, Alberto. ¿Cómo están ustedes? Un placer, como siempre. Una jornada, como hacemos el reporte del clima todas las mañanas, una jornada fría, con escarcha de mañana, pero con muchísimo sol, así que un día de invierno de esos disfrutables, si es que los hay, ¿no? Sí, acá estamos igual. Bueno, y acá recién estábamos conversando con el contador Ferreri y le decíamos, a las 8 de la mañana la sensación térmica era de 6 grados bajo cero, así que te puedes imaginar. Claro, pero tenemos todo muy bien pensado, porque para llegar a las 8 a las escuelas, tienen que salir a las 7 y pico de sus casas los niños, y llegan con esa temperatura, y después al rato, cuando entran en calor, abrimos las ventanas para que hay que ventilar. Entonces, tenemos mucha suerte con las enfermedades infectocontagiosas, menos mal respiratorias, menos mal que el comité científico ha tomado una sabia decisión de reinstalar la comisión de la vacación de invierno, que justamente fue creada hace décadas para eso, para evitar las enfermedades respiratorias, ¿no? Y bueno, porque el sistema también se satura con eso, y ahora que venimos bien, con el enorme riesgo que tenemos ahí en todo el norte de ustedes, Brasil, ayer me estaba llegando algún dato de algún amigo, está totalmente subvaluado, los registros son totalmente imposibles de llevar al día allí, y bueno, estamos ante una situación muy compleja que no tiene forma de ser automatizada en el registro, y bueno, por eso tenemos que estar muy cuidadosos, muy atentos, y actuar como han actuado ustedes, con disciplina. Siempre va a haber algún díscolo, pero ese es el criterio, ¿no? Y Alberto, a ver, hay temas importantes. Aparecieron los datos de la función pública. Sí, exacto. Y son importantes, un verdadero manual de la función de 140 páginas que habla justamente de todo lo que se avanzó, todo lo que se construyó y todo lo que se respaldó la gestión del doctor Vázquez en el periodo anterior. Sí, realmente fue una iniciativa estupenda del área de comunicaciones del Servicio Civil de entonces, que frente a los avances en tantas líneas que se habían producido simultáneamente, con el esfuerzo de todo un equipo, que se decidió hacer una publicación que se denominó finalmente el relato de una gestión. Y cuando la palabra relato estaba menos usada que ahora, pero en definitiva era que cada área, cada funcionario que tenía que ver con el hacer, contara con sus palabras, con su visión a este equipo, que es un equipo de varias personas, lo que había vivido, lo que había superado, lo que se había logrado y los caminos que se lograron. En realidad, cuando quedó terminado, fue de tal nivel y diferente a lo que es habitual que el Estado haga, porque normalmente todos los organismos del Estado y sus jerarcas publicamos, yo no lo he hecho, pero mucha gente hace libros con tapas duras y buena presentación, mostrando todo lo hecho como un reporte. Bueno, esto es distinto porque en realidad es un relato. Y vamos a publicarlo, está todo pronto, es decir, está subido a internet con el formato con el que iría a la imprenta. Por lo tanto, es como leer un libro, con fotos a todo color y diagramado como un libro. Bueno, pero finalmente, para no incurrir en gastos, decidimos no publicarlo. Sí lo publicamos en la página web, pero por esos fantasmas del internet, ya no está en la página web del Servicio Civil, entonces decidimos publicarlo en nuestra página de schiavarelli.com y estamos teniendo una muy linda recepción. Pero lo importante es que es un material diferente a lo que uno ve, ha tenido una gran recepción para la gente que se interesa de estas cosas. Además se puede leer por tramos, no es necesario, cada cual puede buscar el punto que le puede interesar. Y realmente me quedé muy feliz cuando se terminó ese trabajo, hicimos el prólogo, pero después ni siquiera hubo corrección, es decir, es un producto directamente procesado
por el personal de servicio civil, en un periodo en el que cuando se publica ya había habido elecciones y había cambio de gobierno, por lo tanto ni siquiera había necesidad de quedar bien con nadie, ¿no? Claro. Y eso realmente nos gustó mucho, pero detrás de eso hoy estamos en etapa de rendición de cuentas. Yo siempre recuerdo, todos lo tenemos claro, pero ayer lo comentaba también, que el Uruguay tiene un sistema por el cual el programa de gobierno, bueno, acá fue un poco distinto porque luego el programa se expandió cuando la coalición electoral se transformó en coalición de gobierno, que es uno de los pasos casi imposibles de la vida política en cuanto a la sostenibilidad, pero el hecho es que luego la ley de presupuesto, que se elabora en los 6 primeros meses de gestión, del 1 de marzo en adelante, planifica, como todos sabemos, los 5 años de gobierno, que desde el punto de vista presupuestal, que quiere decir las metas, los objetivos y los recursos con que cumplirlos. Y luego, año a año, viene una rendición de cuentas y balance de la ejecución presupuestal. O sea, uno hace balance, el Estado hace balance ante el Parlamento de cómo ejecutó ese presupuesto quinquenal que había planificado y rinde cuentas del modo en que lo hizo, y al mismo tiempo las rendiciones de cuentas, salvo las de artículo único, que son las excepcionales, normalmente son verdaderas leyes presupuestales que incorporan muchísimas modificaciones, nuevas normas y a veces cosas que no tienen nada que ver con el presupuesto. Bueno, la singularidad del Uruguay es que cuando yo entré el 1 de marzo de 2015, tuve que hacer la rendición de cuentas del último año del 2014 del gobierno del presidente Mujica. Correcto. Es decir, que la hizo una autoridad diferente a la que gestionó, cuando hablo de servicio civil. Bueno, este año es lo mismo. El Poder Ejecutivo actual del presidente Lacalle, la nueva Dirección de Servicio Civil, debió hacer la rendición de cuentas, y eso hizo de nuestro último año de ejercicio, en el 2019. Es una cosa un poco anacrónica, capaz, porque quizás lo lógico sería que ese informe se hiciera antes del 1 de marzo, pero la Constitución y la normativa lo fija así, y no estamos para llover sobre llovido, digo, no claro, sobre mojado. O sea, para que no analicen otros lo que otros hicieron antes, esa es la realidad. O sea, claro, tú entendés de que de repente el gobierno, cuando cierra su gestión, presenta y analiza la rendición de cuentas, ¿sí? Así. Sería lo lógico, claro, porque o hacer algo similar, porque más allá de incluso de que sean dentro del mismo partido, no cambia nada. Lo que me refiero, y no estamos hablando de acciones de mala fe, no. que esas ni valen la pena, porque contra la mala fe hay muy pocos antídotos. Refiero a la profundidad y calidad de las respuestas que se pueden dar, porque cuando uno va a las comisiones de presupuesto y hacienda de cada cámara a explicar la rendición de cuentas, son horas y horas explicando cada ítem. Ahora, no es lo mismo explicar lo que uno hizo que explicar lo que hizo el que estuvo antes. Claro, exacto, por eso. Me parece que es un tema de calidad, pero no vamos a andar cambiando el mundo. Y de algún modo también se puede decir, bueno, es bueno porque lo ven otros ojos de diferentes para que hace una versión integral. De todos modos, nuestra última presentación en el Parlamento sobre estos temas fue de 1150 páginas, digamos, o sea que con detalles mínimos. Pero ¿a qué voy con esto? Que realmente, como suele suceder, si el tema de los funcionarios públicos, si hubiera producido un incremento, una situación de esas que siempre se ponen como dramáticas, estaría yo recorriendo los canales y las radios y los periódicos explicando qué pasó con el aumento de los funcionarios públicos. Pero no, resulta que el balance del periodo de 5 años nos da una reducción de los funcionarios públicos, y por supuesto no es noticia, ¿verdad? No es noticia. Entonces nos pareció importante comentar de estos temas, y me viene muy bien que lo digas, simplemente como elemento importante de modo de gestión. Y voy a esto. En realidad, ustedes saben que tenemos, para hacer un corte grueso, los 3 poderes del Estado, y luego tenemos dentro del
Poder Ejecutivo, que es la Presidencia, y los ministerios, los 13, ahora va a haber uno nuevo, que va a ser el de Medio Ambiente, que va a ser el número 14, es decir, lo que era Presidencia y todo el Poder Ejecutivo, con todos los ministerios por un lado. Por otro lado, los entes autónomos y los servicios descentralizados, sobre todo aquellos que se diferencian en dos tipos, los que le llaman del 220, que son la educación, la salud, etcétera, ACE, CODICEN, Universidad, la UTEC, todo lo que tiene que ver con organismos de este perfil, incluido la salud. Y por otro lado están los del 221 de la Constitución, que siempre suenan tan raros, pero que en realidad no son otra cosa que los entes industriales y comerciales, es decir, los organismos del Estado, las empresas públicas, como se deben decir, como la UTE, la OCE, la ANTAP, Antel, todos los bancos del Estado, República, Hipotecario, Central, etcétera. Bueno, ¿cómo son los números para tener una idea? El Poder Ejecutivo, Presidencia de la República y los 13 ministerios, en el quinquenio bajaron prácticamente, haciendo números redondos, 3.000 vínculos funcionales. Es decir, que en el 2019 entregamos el 2020 el gobierno con 3.000 funcionarios menos, vínculos menos, porque acuérdense que a veces un funcionario tiene más de un vínculo, porque trabaja en un ministerio y al mismo tiempo es docente, por ejemplo. Pero bueno, dentro de la administración central, una persona no puede tener más de un vínculo, ¿verdad? Entonces, adentro, ¿verdad? No puede estar en dos ministerios al mismo tiempo, por ejemplo. Es decir, que bajamos prácticamente 3.000 funcionarios públicos entre la Presidencia y los 13 ministerios en este periodo, y en los entes industriales y comerciales, donde se hizo un trabajo muy apretado de insistir y de trabajar, y sobre todo dejamos limpio lo que son las redistribuciones, que habían bolsones muy grandes de funcionarios para redistribuir, y eso quedó prácticamente limpio, que no quedan funcionarios que no sean aquellos que viven en lugares a más de 50 kilómetros, o 20 kilómetros según el caso, y que tienen que ver con viejos funcionarios de AFE que estaban en las estaciones por allí perdidos, por ejemplo, que no han tenido un lugar donde ser reubicados. Pero el resto lo reubicamos todo, y quedan 30, 40 personas nada más en esa condición especial. Vuelvo al principio: Poder Ejecutivo, Presidencia y los 13 ministerios bajaron 3.000, entes autónomos industriales y comerciales, empresas públicas, bancos, etcétera, bajaron otros 3.000, es decir, que entregamos el gobierno con 6.000 vínculos menos en la administración central y en los organismos industriales y comerciales. Como fue una demanda de todos, porque todos estamos convencidos de eso, que desde los que más protestaban a los que más que apoyaban, nadie se atrevió nunca a decir hay que reducir en la salud, hay que reducir en la educación o en la seguridad pública. Nadie planteó jamás eso, estando desde el color del cristal con que mirara. Bueno, efectivamente, Iván, hay un incremento, como debía ser, en salud pública, en ACE, hay un incremento en educación, Universidad de la República, ANEP completa, la UTEC, que está dando resultados maravillosos, un día tendríamos que hablar de eso. La Universidad Tecnológica ha sido un fenómeno estallido para la educación. Y la tenemos acá, ¿verdad? Por suerte, en Rivera. No, es maravilloso y descentralizada, no. El futuro de la UTEC es indescriptible. Absolutamente, sí. Y el modelo francés en este tema ha dado resultados que cambian realmente la historia de un país. Pero además una cosa, Alberto, tenemos docentes brasileños que dan clase aquí y tenemos muchachos y docentes uruguayos que dan clase del otro lado, o sea, ya estamos... Pero es la maravilla. Mira, yo una vez planteé la posibilidad de que Uruguay trajera a los docentes jubilados en el mundo, franceses, americanos, chinos, no importa de dónde vengan, por un periodo de 6 meses, pagándole los gastos, gente que terminó su carrera docente, para que nos vengan a ventilar en nuestros centros de formación superior. La idea gustó,
pero a veces son esas ideas que son que gustan, pero son más difíciles o no, nadie se las toma para ponerla a nombre. Toda idea requiere a alguien que se la ponga a cuestas, ¿no? Y que esté en el lugar donde poder cumplirla. Claro. Pero es lo que tú dices, la comicción, la mezcla, ahora que se usa la palabra sinergia, de sumar energías diferentes, en materia educativa es lo mismo que en lo cultural en general, y en las ciencias es algo formidable, absolutamente formidable. Por eso cuando yo hablo de la frontera, cuando hablo de esa punta de lanza que significan Rivera y los departamentos que están hacia el norte, yo por razones de vínculos universitarios, hace no tanto tiempo terminé dando una conferencia en la Universidad Católica, la Pontificia de Porto Alegre. Y yo hacía mucho tiempo que no iba a Porto Alegre y tenía el recuerdo de la ciudad que ya no es hace muchísimos años, ¿no? La ciudad de mucho menor desarrollo, etc. Cuando llego a la universidad brasilera, la de Porto Alegre, bueno, me encuentro con un hospital universitario de 600 camas, con un centro de formación aéreo, con una cabina de simulación de avión de un Boeing para el entrenamiento de pasajeros, anfiteatros formidables, de los temas que yo fui a hablar, una cátedra formidable con alumnos que desbordaban, y todavía en ese momento me hablaban de lo que estaban haciendo en frontera en materia agronómica o agropecuaria en general, y los volúmenes de inscripción. Es decir, Uruguay no, esa zona del mundo para nosotros, donde están ustedes, ahora la juzgan por un virus, pero cuando en realidad tenemos ahí la semilla de nuestro intercambio en el crecimiento. Si habrá que cuidar las ciudades de frontera que tienen que ver con un mundo poderoso, que por devenido que venga, o que esté, debido a menos, de todos modos existe una élite intelectual de profunda capacidad que puede engarzarse con nosotros, y es lo que ustedes han logrado, porque uno se lo puede proponer hacer en el sur, en cualquier departamento del sur, y es formidable, pero allí ustedes le dan un hábitat, le dan un clima de receptividad que culturalmente es lo más próximo a su lugar de origen. Por lo tanto, el esfuerzo de adaptación es muchísimo menor y la capacidad de captación es muchísimo mayor, digo, ¿no? Pero bueno, como les contaba, todo el mundo estaba de acuerdo en que había que aumentar seguridad pública, o sea que bajamos casi 3.000 vínculos del Poder Ejecutivo, incluyendo el aumento de policías que hubo en este periodo, porque la seguridad pública lo requería, ¿verdad? Y vaya si hoy vemos lo importante que es. Alberto, tenemos que ir cerrando porque se nos va volando el tiempo, como siempre. Sí, siempre. Hay, bueno, el tema de los recortes sociales es un tema muy profundo. Yo creo que hay cosas que no se pueden cortar, creo que hay cosas que tienen que seguir, y sobre todo en un momento como este, pues si no el mensaje llega equivocado, nos ayudan pero no nos ayudan, nos dan pero no nos dan, o sea, porque la gente, de repente nosotros lo podemos entender, pero hay gente que trata de razonar fácil, lo tengo o no lo tengo, punto, y no va más allá de eso. Y se generó, y me gustaría un par de palabras tuyas al final, cierta polémica por el tema del apoyo escolar y la alimentación. Y hace pocas horas salió el ministro de Educación, el doctor Pablo da Silveira, a desmentir algunas cosas que se dijeron por allí. ¿Cuál es la verdad desde tu visión? Sí, a mí lo que me preocupa fueron las palabras del Ministerio de Economía sobre el tema de que se iban a reducir algunos programas de asistencia social, en la medida de que no había los recursos suficientes. Una cosa casi que se asocia con la otra. Primero, que en materia de educación la alimentación es el instrumento igualador. Hoy la neurociencia tiene bien claro que el régimen de alimentación es esencial para el desarrollo cognitivo e intelectual. Segundo, que no pueden haber sistemas donde a una hora los que no tienen que comer en su casa comen, mientras los que tienen que comer los miran desde el recreo. Es decir, si queremos hacer dieta, ese método es maravilloso para el que tenga ese error. Pero además, en primaria los recursos se pagan, se obtienen a través del valor de los bienes inmobiliarios que la gente tiene. Por lo tanto,
los recursos ya están segmentados de algún modo. Sí, el impuesto primario. El impuesto primaria. Es decir, yo incluso lo aplicaría sobre sueldos, porque hay gente que gana muchísimo dinero y tiene bienes que no están a su nombre o algo por el estilo, y bueno, no es lo mismo. Pero lo que sí me preocupa mucho también es, porque ya es macro y comprende a este y otro tema, es la declaración de economía sobre el tema de los recursos. Hoy el mundo no se está manejando en ninguna parte sensata y desarrollada con los recursos que obtiene, sino con los que propios, sino con los que consigue. Si se tocan programas sociales en medio de una crisis, lo que se logra es la profundización de la pobreza y la dificultad para salir. Vuelvo a insistir una vez más en los préstamos especiales internacionales, que estoy muy contento porque Uruguay ya utilizó más de $1.000 millones de ese dinero, pero no tenemos ni renta básica universal, y no me gusta nada que se diga que se van a recortar programas sociales por falta de recursos, cuando hay países como Colombia o Perú que han pedido 10.000 o 14.000 millones de dólares. El dinero está, hay 7 años de gracia para pagarlo la mayoría de los préstamos, el interés es casi nulo, y hay que apoyar a las empresas para que mantengan a sus empleados, hay que darle renta básica universal a la gente con salario mínimo, y hay que mantener los programas sociales porque hoy más que nunca son necesarios. Así que seguiremos trillando sobre este tema. Alberto, un placer como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles. El próximo miércoles. Saludos para todos. Gracias, muy amable como siempre. El doctor Alberto Schiavarelli,